¿Qué llega a saber exactamente el estudiante de una segunda lengua? Un sistema de conocimiento sobre una segunda lengua que va mucho más allá de lo que podría haberse enseñado. Existe un solapamiento significativo con el conocimiento de la primera lengua, sobre todo en las reglas o principios que las lenguas tienen en común y en las posibilidades de la lengua para crear significado. Sin embargo, el sistema de la segunda lengua nunca es exactamente igual al de la primera lengua del alumno, ni tampoco al de sus hablantes nativos. Patrones de elementos recurrentes que conforman los componentes del conocimiento específico de una segunda lengua. Vocabulario, que es el léxico. Morfología, que es la estructura de las palabras. Fonología, que es el sistema de sonidos. Sintaxis, que es la gramática. Y discurso, que son las formas de conectar las frases y organizar la información. El grado de solapamiento con los conocimientos de la primera lengua depende de la relación genética o tipológica de las dos lenguas y de si ha habido préstamos u otras influencias entre ellas. Exactamente qué elementos se adquieren dentro de cada uno de estos componentes depende en gran medida de la motivación del alumno y de otras circunstancias del aprendizaje. ¿Cómo codificar conceptos concretos en la segunda lengua, incluidas las nociones gramaticales de tiempo, número de referentes y función semántica de los elementos? Por ejemplo, si es sujeto u objeto. Competencia pragmática o conocimiento de cómo interpretar y transmitir significado en contextos de interacción social. Medios para utilizar la segunda lengua en actividades comunicativas. Escuchar, hablar, leer, escribir. Muchos alumnos desarrollan solo un canal oral, escuchar, hablar, o solo un canal escrito, leer, escribir, sin el otro. Ninguno de los canales es una condición previa necesaria para el otro, aunque pueden reforzarse mutuamente. Como mínimo, el aprendizaje de idiomas requiere medios para participar en al menos una actividad receptiva, escuchar o leer. De lo contrario, no se dispondría del input necesario para la adquisición de una segunda lengua. Cómo seleccionar entre varios sistemas lingüísticos y cómo cambiar entre lenguas en determinados contextos sociales y con determinados particulares. Así pues, lo que se adquiere incluye un sistema de conocimientos sobre cómo procesar múltiples lenguas. La comprensión del procesamiento multilingüe también es muy importante para comprender cómo se aprenden las lenguas. Competencia comunicativa. Todo lo anterior, más los conocimientos sociales y culturales necesarios para utilizar e interpretar adecuadamente las formas de una segunda lengua. La inclusión y definición de la competencia comunicativa como objetivo o resultado del aprendizaje de una segunda lengua es muy variable y depende de contextos macrosociales de aprendizaje, así como de factores lingüísticos, psicológicos y de interacción. Un desacuerdo básico entre las distintas perspectivas lingüísticas se produce en considerar si el sistema de conocimientos sobre una segunda lengua es principalmente un sistema abstracto de reglas o principios subyacentes, un sistema de patrones y estructuras lingüísticas, o un medio de estructurar la información y un sistema de comunicación.
Este desacuerdo tiene su origen en los distintos supuestos sobre la naturaleza de la lengua y su estudio que se derivan de los diferentes enfoques teóricos. Estos diferentes supuestos dan lugar a diferentes cuestiones que deben explorarse, diferentes métodos de investigación y diferentes interpretaciones de los resultados. De cara al futuro, los neurolingüistas en particular han realizado importantes avances en la exploración de lo que se adquiere en un sentido físico, en concreto, los cambios en la arquitectura del cerebro que acompañan a la adquisición de segundas lenguas. Aunque esta línea de investigación dista mucho de ser nueva, hay mucho que aún no se sabe, y los hallazgos hasta ahora no se han integrado bien con los de estudiosos que adoptan enfoques diferentes para el estudio de los fenómenos de las segundas lenguas. Las modernas técnicas de imagen cerebral, especialmente cuando se aplican a un mayor número de estudiantes de segundas lenguas y en etapas progresivas de su desarrollo, ofrecen perspectivas apasionantes para futuros descubrimientos.